57ª legislatura fue un parteaguas en la historia del país. Por primera vez, la oposición unida tomó control del Congreso y gracias a ello, los diputados del PAN contribuyeron eficazmente a la transición que hoy estamos viviendo. Los avances en la Cámara de los Diputados no han sido menores y van desde la mejora en su manejo administrativo y patrimonial hasta la propia médula del trabajo político, al hacer de la diversidad y la pluralidad campo propicio para el consenso. En este contexto, Juan Marcos Gutiérrez González, diputado federal del PAN por Tijuana, Baja California, supo aportar al país el ejemplo de que en la pluralidad los asuntos públicos se discuten con seriedad, profesionalismo y profundidad, y que las soluciones son mejores en la medida que cuentan con el compromiso de un universo importante de la población. Así, temas como la autonomía municipal y el federalismo fiscal fueron la materia prima principal con la que Juan Marcos Gutiérrez González logró contundentes reformas que hoy significan tanto un nuevo modelo de municipio para el nuevo milenio, así como más del 100% de incremento en las aportaciones económicas que hace la Federación a los municipios, respecto de lo que recibían antes de estas reformas en 1997. Al inicio de la Diputación en septiembre de 1997, Juan Marcos Gutiérrez es designado para realizar la glosa del tercer informe de gobierno en materia de procuración de justicia. Aquel 9 de septiembre, nuestro diputado cuestionó agudamente al procurador Jorge Madrazo sobre el involucramiento del general Gutiérrez Rebollo en el narcotráfico. Le preguntamos, ¿se desconocían los antecedentes de quien fue comisionado ante el desaparecido Instituto Nacional del Combate a las Drogas, persona fuertemente vinculada al narcotráfico? México exige respuesta. No se le puede decir que se regenera la institución a su cargo si se realizan nombramientos como el cuestionado, que se han traducido en una vergüenza nacional, en un atentado contra la seguridad y sobre todo en una traición a la confianza del pueblo mexicano. También reclamó la falta de resultados en el esclarecimiento de 2 homicidios que conmocionaron a Baja California por tratarse de 2 valientes y eficientes servidores públicos tijuanenses. En enero de este año fue asesinado el fiscal especial de la Procuraduría de Justicia de Baja California, licenciado Odín Gutiérrez Rico, quien encabezó la indagatoria del homicidio perpetrado en la persona de Federico Benítez López, exdirector de Seguridad Pública en Tijuana. En ambos casos se han mencionado como posibles móviles tanto el narcotráfico como el caso Colosio. ¿Por qué no ha ejercido la Procuraduría General de la República la atracción correspondiente? Lo anterior era el inicio de una gran tarea en el debate parlamentario, donde tan solo a manera de ejemplo relatamos las más importantes. Como secretario de la Comisión de Protección Civil, fue impulsor de la reforma constitucional y la nueva ley de esa materia. El pero en materia de protección civil es, otra vez, el centralismo programático, operativo y desde luego el de los recursos económicos. Nada menos, hoy amanecieron las costas de Oaxaca, Guerrero y Chiapas castigadas severamente por el huracán Paulina. Impulsó la miscelánea a reformas constitucionales en materia de justicia penal. Deseo aclarar que ha apartado este artículo, el artículo 22 constitucional que se reforma, con el objeto de no dejar pasar por alto un asunto por demás delicado. Al final del texto del artículo 22, en la parte que se adiciona, que como sabemos viene a regular un nuevo procedimiento para aplicar bienes asegurados en favor del Estado, defendió ante la calumnia y el infundio a los gobiernos panistas y a sus notables líderes. Habrá que agregar que este asunto contiene 2 elementos centrales en la denuncia y propuesta de la compañera del PT. El primero es denostar la gestión del exgobernador Ernesto Rufo, a quien por su nombre se ha referido aquí en la tribuna. La función legislativa no se reduce ciertamente al uso de la tribuna. Juan Marcos Gutiérrez tuvo un paso exitoso como funcionario en los órganos de gobierno de la Cámara de Diputados, secretario de la Comisión de Protección Civil, presidente de la Comisión de Fortalecimiento Municipal, una de las más importantes de la Cámara de Diputados, presidente de la sección instructora que investiga altos funcionarios en materia de juicios políticos y desafuero,
Y lo más importante, en diciembre de 1998, Juan Marcos Gutiérrez tuvo el honor de ser presidente de la Cámara de Diputados y por ello el presidente del Congreso de la Unión, siendo el primer bajacaliforniano en la historia en lograr ese cargo. Se abre la sesión de Congreso General y se le ruega a los señores legisladores ocupar sus curules y guardar el debido respeto en esta sesión. Bajo su presidencia, en condiciones particularmente difíciles, se aprobó el paquete financiero para 1999, que culminó con la solución a la crisis del sistema bancario y se puso a salvo poco más de 6,000 millones de pesos, que el gobierno federal propuso quitar a los municipios del país en aquel presupuesto federal. La función legislativa de Juan Marcos Gutiérrez fue más allá del debate en tribuna. En su paso por la representación de la Cámara de Diputados en foros internacionales, el diputado Gutiérrez ya es voz reconocida en el movimiento municipalista mundial. Representante propietario en asuntos municipales ante el Parlamento Latinoamericano, con sede en Brasil, de cuya comisión fue presidente en la reunión anual celebrada en Aruba. En su gestión, logró para México la sede del segundo Foro Latinoamericano de Municipios que se celebró en León, Guanajuato, en 1999. Representante del Congreso de la Unión ante la Unión Internacional de Autoridades Locales ULA, Barcelona, España. Líder de la delegación al Parlatino en Guatemala y Argentina en 1998 y en el año 2000 respectivamente. Representante del Congreso ante la Conferencia Parlamentaria de las Américas en Quebec, Canadá, en 1997. Juan Marcos Gutiérrez también intervino en delicados asuntos nacionales tales como defendiendo a su coordinador Carlos Medina Plasencia ante la solicitud de destitución que hiciera el PRI a su cargo de presidente de la Cámara de Diputados, luego de que contestara con aquel histórico discurso del 1 de septiembre de 1999, el quinto informe de gobierno. Al respecto, es momento propicio para recordar a usted, ciudadano presidente, su compromiso formal, públicamente expresado y hasta hoy incumplido, de mantener con esta legislatura una comunicación fluida y permanente para hacer posible la generación de políticas de Estado que den confianza y estabilidad al país. Ante ello, el PRI pidió formalmente la destitución por no tolerar el digno lenguaje republicano. No contaban con que Medina tendría al mejor abogado. El pueblo de México también presenciará la contundente defensa que en este acto realizamos a favor de Medina, porque es defender uno de los más caros anhelos de la democracia, que lo es, sin duda, la libertad de expresión y el ejercicio pleno de la representación política, sin cortapisas, sin reprimenda y con auténtica tolerancia. Juan Marcos Gutiérrez también cuestionó el atropello en el operativo Casablanca, que afectó a varias familias inocentes. El significado de que la Procuraduría ejercite acción penal en contra de los agentes encubiertos, no obstante que estos no estén a su disposición, el solo hecho de que se ejercite la acción penal en contra de ellos por los hechos que se dieron lugar en el operativo Casablanca, le significan a nuestros connacionales la gran posibilidad de salir libres. Y desde luego, inició y debatió durante 3 años las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal, que generaron muchos más recursos y libertades para estados y municipios, aunque al PRI y al gobierno les pesara. Sin esta reforma, el año que entra, 1999, sería de nueva cuenta de terror para aquellos municipios que están en manos de gobiernos estatales caciquiles, que han hecho de la función de Contraloría y de fiscalización un arma, verdaderamente sí, un arma de desquite y de vendetta política para estar fastidiando a los municipios como si no tuvieran fondos estatales que autocontrolarse y que fiscalizarse. Sin embargo, la lucha más importante de Juan Marcos Gutiérrez fue la consistente en reformar el artículo 115 constitucional. En aquellos días, el conflicto en Chiapas luego de la matanza de Acteal y el estallamiento de municipios zapatistas de facto lo comprometerían aún más a resolver en definitiva la demanda de autonomía local en México. La aspiración, según lo demuestran los hechos, nos es común. El medio, radicalmente diferente, pues mientras el zapatismo ha decidido reivindicar la autonomía a través de municipios de facto, nosotros ofrecemos la misma autonomía, pero por vías legítimas y a partir de un nuevo marco jurídico que como principio
de toda nueva institución debe discutirse y aprobarse en este Congreso Federal. Del problema a la solución. El 31 de abril de 1998 presentó la iniciativa más cara en términos doctrinarios para Acción Nacional, un nuevo modelo de municipio para México. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 31, 71, 72, 115, 116 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Después de poco más de un año de intenso e ininterrumpido trabajo, la reforma fue aprobada el 17 de junio de 1999. En ese año se festejaba el centenario del fundador del PAN y primer municipalista en nuestro concepto, don Efraín González Luna. Juan Marcos Gutiérrez dio el debate en estos términos al razonar el voto de su bancada. Por todo lo anterior, los diputados del Partido Acción Nacional votaremos a favor de la presente reforma, porque nace de lo más profundo de nuestro desideratum. Ya en 1942, don Efraín González Luna sentenciaba: el verdadero renacimiento municipal está por hacerse. Si no se emprende pronta y eficazmente, se compromete sin remedio todo esfuerzo nacional. El municipio es el cimiento y es la clave. Necesitamos restituirle la conciencia de su ser, de su dignidad, de su misión, devolverle su ámbito propio y dejarlo surgir de sus ruinas, reconstruyendo su propia vida. Solo así podrá ser unidad viva y sana de una patria fuerte. Acción Nacional llama a la conciencia de los mexicanos con premioso encarecimiento para que abran los ojos del cuerpo y los del alma sobre esta gran piedad del municipio en trance de muerte y este gran deber de su defensa, de su restauración. Los diputados de Acción Nacional, mediante la presente reforma, damos respuesta a tan urgente llamado. Servido, don Efraín. Después de su aprobación, Juan Marcos Gutiérrez se ha dedicado a promover y capacitar a ayuntamientos de todo el país, así como al sector privado nacional e internacional. En relación a esta importantísima reforma, a manera de ejemplo tenemos tan solo algunas de sus magnas disertaciones en conferencias en todas las capitales de los estados del país. El tema de un nuevo modelo del municipio para México es un tema sin duda generoso, un tema que al menos en el seno de la Cámara de Diputados y de la Comisión de Fortalecimiento Municipal que me toca presidir, ha permitido, por su trascendencia, por su importancia, rebasar algunas posiciones. La Universidad Virtual del TEC de Monterrey, hacia más de 30 campus en todo el país. Y esto ilustra pues que lo que el constituyente le otorgó al municipio desde su resolución constitucional, a la vez dejó al arbitrio de las legislaturas que esto prevalecieron. Esta es la crítica fundamental. Es decir, estamos en la presencia de facultades constitucionales municipales que se pueden negar. Y esto es una gravísima disfunción de la Constitución. En el extranjero, en California, en el Fort San Diego Dialogue. We have favorably resolved on behalf of the municipalities that starting in the year 2001, all of these federal entities and... O como becario de la Fundación Alemana Konrad Adenauer en Berlín. La labor de difusión no termina y Juan Marcos Gutiérrez continúa promoviendo y capacitando sobre el nuevo modelo municipal, sobre el cual descansará el nuevo Estado mexicano que estamos viendo nacer. Por último, tenemos la faceta del parlamentario investigador. Juan Marcos Gutiérrez fue integrante de la Comisión Jurisdiccional y la sección instructora de la Cámara de Diputados. En esta última, fue electo presidente en forma unánime, en reconocimiento del PRI, PRD y desde luego el PAN, de su capacidad como abogado y su serenidad como parlamentario, según consta en el razonamiento de sus respectivos votos al elegirlo. Así, el 12 de abril del 2000 se le turnarían a Juan Marcos Gutiérrez los primeros 8 expedientes de desafuero, de los que destacaría el relativo al exregente de la Ciudad de México y el actual secretario de Turismo, Óscar Espinosa Villarreal.
Juan Marcos Gutiérrez inició con objetividad y profesionalismo el proceso. Sin embargo, el día 16 de abril fue atacado brutalmente por un individuo en la Ciudad de México, provocando el estrellamiento de su automóvil y causándole la fractura total y múltiple del fémur en su pierna derecha, así como heridas en su frente y cabeza, que incluyó el desprendimiento de un párpado. La PGR insiste en que se trató de un asalto. Se desprende que se trató de un asalto. Se está investigando. Se acercó un sujeto y le dijo que si no le abría la puerta lo iba a matar, que comenzó a forcejear este sujeto pretendiendo quitarle su reloj. Lo cierto es que al diputado Gutiérrez no le robaron nada, y la respuesta que dio la PGR y el agresor una vez detenido no satisfacen al legislador ni a nadie. El PRI y el PAN están en una verdadera guerra de declaraciones por los posibles motivos de este incidente. Bueno, pues yo creo que están claramente llevando a cabo un proceso de intimidación. No es una cosa vinculada, sino es una nueva llamada de atención sobre los grados tan altos de inseguridad. Pues se ha dado una razón inconsistente y frívola del ataque. Sin embargo, poco o nada puede hacerse ante las particularidades del caso. Viendo siempre adelante, con la ayuda de Dios y de la ciencia médica, Juan Marcos Gutiérrez aún se recupera físicamente y lo más importante, su situación no impidió que continuara su trabajo, ya que luego de 30 días de convalecencia reasumió su cargo de presidente de la sección instructora, concluyendo su dictamen en forma contundente. Se declara que sí ha lugar a proceder contra el inculpado Óscar Espinosa Villarreal, actual secretario de Turismo del Poder Ejecutivo Federal, en razón de haberse acreditado la existencia del delito de peculado que regula la fracción primera del artículo 223 del Código Penal Federal, vigente en el momento de los hechos, así como su probable responsabilidad. Segundo, en consecuencia, el ciudadano Óscar Espinosa Villarreal queda inmediatamente separado de su cargo de secretario de Despacho de Turismo del Poder Ejecutivo Federal y sujeta a la jurisdicción de los tribunales competentes. Tercero, que se cuenta con este dictamen al presidente de la Cámara de Diputados y el Honorable Congreso de la Unión. Por toda esta gestión de logros concretos y de lucha tenaz, Juan Marcos Gutiérrez te mira de frente y sin reservas, parlamentario comprometido con su pueblo, con su partido y con su país. Al término de esta histórica 57ª legislatura, te informa sobre su función y trabajo, para luego decirte con orgullo y satisfacción: misión cumplida.